Tabla de frecuencias. En esta parte del curso aprenderemos a pasar de los datos no agrupados, que son aquellos que se han recogido de un muestreo o encuesta, hacia los datos agrupados, que son aquellos datos que ya están resumidos en una tabla de frecuencias. Esto es particularmente útil cuando contamos con una gran cantidad de datos numéricos. ¿Qué necesitaremos hacer para construir una tabla de frecuencias? Empezaremos a partir del diagrama de tallo y hoja, que es la clasificación y ordenamiento de los datos. Después, determinamos el rango, que nos indica entre qué valores máximo y mínimo están nuestros datos, y se obtiene encontrando la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Determinaremos el número de intervalos. Lo podemos calcular utilizando la regla de Sturges, que nos ayuda a calcular el número de intervalos que tendrá nuestra tabla de frecuencias. Esta regla nos dice que la amplitud K será igual a 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 de n, donde n es el tamaño de la muestra. Y por último necesitaremos la amplitud C, que nos dice de qué número a qué número abarcará cada uno de nuestros intervalos, y lo calculamos dividiendo el rango entre el número de intervalos. Ya con todo esto podemos construir nuestra tabla de frecuencias. Considere los siguientes datos no agrupados. El primer paso es obtener el diagrama de tallo y hoja. Ahora calculamos el rango, que es el dato mayor menos el dato menor. Si observamos el diagrama de tallo y hoja, encontraremos estos valores fácilmente. El dato mayor es 85 y el dato menor es 44. Por lo tanto, el rango es igual a 85 menos 44 igual a 41. El siguiente paso es utilizar la regla de Sturges para determinar el número de intervalos o renglones de nuestra tabla de frecuencias. Pero primero necesitamos saber el tamaño de la muestra. Lo podemos realizar fácilmente si contamos el número de elementos en cada renglón del diagrama de tallo y hoja. Sumamos estos números y el total es 38, que es el tamaño de la muestra n. Ahora, aplicando la regla de Sturges que nos dice que el número de intervalos k es igual a 1 más 3.322 logaritmo base 10 del tamaño de la muestra n, y sabemos que n es igual a 38. Sustituimos y el resultado es 6.248. Como no podemos tener 6.248 intervalos o renglones, ajustamos a 7 intervalos. Ahora debemos determinar la amplitud, esto es, los límites inferiores y superiores de cada intervalo de clase. Para eso calculamos la amplitud C, que es igual al rango entre el número de intervalos. Sustituimos y el resultado es 5.85. En este punto nosotros como analistas debemos ajustar esta amplitud, siendo congruente con los datos que manejan únicamente enteros. Es lógico que también la amplitud esté manejada en enteros. Se puede ajustar entonces la amplitud a 5 o 6, pero hay que considerar que entre más nos separemos del resultado anterior, el número de intervalos puede variar. En este caso yo ajustaré a 6 la amplitud. Ya con todo calculado podemos comenzar a realizar la tabla de frecuencias. Para el límite inferior del primer intervalo, podemos comenzar a partir del dato menor o de un valor un poco más abajo que se ajuste a como lo queremos presentar en la tabla. En este ejemplo empezaré a partir del dato menor, que es 44, seguido del menor igual, que indica que este valor sí se incluye en el intervalo. Luego la variable x, que representa la variable estadística que estemos manejando. Si estos datos fueran, por ejemplo, años, la variable x representaría esos años. Ahora
sigue otro símbolo de menor o igual, y es el número que colocaremos como límite superior de este intervalo. Es el resultado de la suma del límite inferior, que es 44, más la amplitud C, que ya hemos calculado anteriormente, y en este caso es de 6, por lo que el límite superior es 44 más 6 igual a 50. El siguiente intervalo comienza ahora donde terminó el anterior, que es en 50. Sin embargo, por el signo de menor o igual, este número ya no se incluirá en el segundo intervalo. Así que escribimos 50, seguido de un signo de menor que. Aquí solo se incluyen valores mayores a 50. Luego ponemos la variable x y luego el valor del límite superior de este intervalo, que es 50 más 6, y nos da 56. En el tercer intervalo colocamos como límite inferior al 56, menor que x, menor o igual a 56 más 6, 62. De esta forma seguimos sumando la amplitud hasta que abarquemos el valor máximo de nuestros datos, que es 85. No es necesario que cerremos este número en 85, puede ser un poco más, solo tenemos que asegurarnos de que todos los datos del menor al mayor estén considerados en la tabla. Continuamos con la siguiente columna, que es la frecuencia. Aquí tenemos que contar cuántos datos del 44 hasta el 50 tenemos. Para eso nos apoyamos en el diagrama de tallo y hoja, donde podemos distinguir de manera fácil los datos que buscamos, que son 44, 45, 49 y 50. Son 4 elementos, entonces ponemos el 4 en la frecuencia del primer intervalo. Ahora, para el segundo intervalo, buscamos valores mayores a 50 y hasta 56. Observando el diagrama de tallo y hojas, estos son el 52, 2 veces 53, 2 veces 54 y 56. En total, 6 datos. Y este 6 lo colocamos en la frecuencia del segundo intervalo. Ahora, para el tercer intervalo, buscamos valores mayores a 56 y hasta 62. Observando el diagrama de tallo y hojas, estos son 3 veces 57, 58, 61 y 2 veces 62. En total, 7 datos. Lo colocamos en la frecuencia del tercer intervalo. En el cuarto intervalo, buscamos valores mayores a 62 y hasta 68. Observando el diagrama de tallo y hojas, estos son 63, 64, 67 y 68. En total, 4 datos. Y este 4 lo colocamos en la frecuencia del cuarto intervalo. En el quinto intervalo, buscamos valores mayores a 68 y hasta 74. Observando el diagrama de tallo y hojas, estos son 69, 70, 2 veces 71, 72, 73 y 2 veces 74. En total, 8 datos, y este 8 lo colocamos en la frecuencia del quinto intervalo. En el sexto intervalo buscamos valores mayores a 74 y hasta 80. Observando el diagrama de tallo y hojas, estos son 75, 2 veces 76, 78, 79 y 80. En total, 6 datos. Y este 6 lo colocamos en la frecuencia del sexto intervalo. Para el séptimo y último intervalo, buscamos valores mayores a 80 y hasta 86. Observando el diagrama de tallo y hojas, estos son 81, 83
y 85. En total 3 datos, y este 3 lo colocamos en la frecuencia del último intervalo. Ahora realizamos la sumatoria de las frecuencias y nos da un total de 38, que es el total de datos no agrupados que teníamos al inicio. Y de esta manera ya podemos completar nuestra tabla de frecuencias, como vimos anteriormente. Colocamos marca de clase, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia acumulada relativa. Completamos la tabla como ya sabemos, y de esta manera hemos concluido con la tabla de frecuencias, y pudimos pasar de datos no agrupados a datos agrupados. Práctica 1. En la siguiente tabla se observan los tiempos de llegada en minutos de 60 aviones que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México. Inciso A. Construya el diagrama de tallos y hojas para los datos. B. Construya la tabla de frecuencias. C. Dibuje el histograma respectivo. D. Dibuje el polígono de frecuencias. E. Dibuje la ojiva. Con el objetivo de que todos tengamos la misma tabla de frecuencias, les proporciono el límite inferior del primer intervalo, que empieza en 2 y tendrá una amplitud ya ajustada de C igual a 1. Por lo que ya no será necesario calcular el rango, el número de intervalos ni la amplitud, ya que esta última ya es un dato que les he proporcionado. Práctica 2. A continuación se dan las edades en meses de los niños que se inscribieron por primera vez a una escuela de preescolar. Inciso A. Construya el diagrama de tallos y hojas para los datos. Inciso B. Construya la tabla de frecuencias. Inciso C. Dibuje el histograma respectivo. Inciso D. Dibuje el polígono de frecuencias. Para la resolución, considere el límite inferior del primer intervalo en 30 y una amplitud C ajustada de 5.